esta palabra, ¿verdad? Dios está mirando. Antes que todo, antes de empezar a hablar cualquier cosa, déjame poner este slide aquí para que vea. Mira que está escrito ahí. No te enojes con tu pastor, no solamente conmigo, ¿verdad? Si tú estás nos viendo de otras partes y va a alguna iglesia y por alguna razón hoy no fue a la iglesia, está viendo nuestro servicio, no te enojes con tu pastor. Él no sabía lo que hiciste cuando él preparó el sermón, ¿verdad? Quiero que sepan, queridos, y eso que quiero dejar bien claro, ¿verdad? Cuando un pastor prepara su mensaje, ele não vai preparar o mensaje pensando em quem atacar em la igreja, ¿verdad? Déjame ver, bueno, hoy yo quiero ver a alguien que me está molestando y yo voy a atacar a esta persona, ¿verdad? Puede ser que exista pastores así, puede ser que exista pastores que está enojado, está molesto con la iglesia, está molesto con alguien, algún hermano, y usa el púlpito para hablar o atacar a esta persona. Pero queridos, yo te aseguro que la mayoría de los pastores, la mayoría de los hombres y mujeres de Dios, yo les aseguro que ellos hablan, predican lo que Dios está hablando para ellos. Ellos no van a estar buscando a alguien, como hablé, ¿verdad? Vamos a buscar a alguien acá. Bueno, Elena, yo miré las redes sociales de Elena esta semana, yo voy a atacarla a ella porque dijo eso. No, ¿verdad? Entonces, no te enojes con el predicador. Él no sabía lo que hiciste cuando él preparó el sermón. Entonces, algo que tenemos que entender acá, queridos, en este mensaje. Muchas veces las personas llegan a la iglesia, las personas escuchan el mensaje en línea, ¿verdad? Y ya automáticamente en la mente, en el medio del mensaje están hablando, el pastor está hablando de mí, porque él sabe mis problemas. Alguien le habló, yo estoy seguro, alguien habló para el pastor y por eso está hablando. El pastor me está tirando piedra desde el púlpito, me está atacando, me está confrontando. Por eso, queridos, yo como pastor, los de aquí de la iglesia ya saben, ¿verdad? Yo como pastor, yo siempre evito, principalmente antes del servicio, de hablar con las personas o principalmente la persona, ay pastor, quisiera hablar un problemito, quisiera un consejo, y yo decir, no me habla nada ahora. ¿Por qué? Porque a veces mi predicación está preparada, y la persona dice, wow, yo acabo de hablar de mi problema para el pastor y el pastor me está hablando desde el púlpito, ¿verdad? Por eso yo evito esto. Y por eso muchas veces yo hablo para la persona, queridos, yo no sé cómo fue tu semana, pero déjame decirte algo. Tú me acabas de compartir esto y justamente esto voy a predicar para que ya no piense que es algo que está te tirando, ¿verdad? Algo que todos nosotros tenemos que entender, queridos, es que Dios está mirando. Si ustedes pueden abrir su Biblia conmigo en Salmos capítulo 94, Salmos capítulo 94, y vamos a leer el versículo del versículo 7 al versículo 13. Salmos capítulo 94, versículo 7 al versículo 13. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 94, versículo 7 al 13, dice, el Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa. Piénselo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe
saben que no valen nada. Versículo 12. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñan tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. Yo quiero usar ese texto de Salmos, en la cual el salmista habla realmente de quién es nuestro Dios, ¿verdad? Y cómo nosotros actuamos como creación, como hijos y como seres humanos. En primer lugar, queridos, tenemos que entender que así piensa el necio. El Señor no está mirando. El necio piensa de esta manera. El necio piensa, conforme leímos el versículo 7, ¿verdad? Hasta el versículo 9. El necio piensa que Dios no ve, que Dios no sabe, que a lo mejor Dios no se importa. Los versículos que leímos, del versículo 7 al versículo 9, dice: el Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa. Piensa, Dios no se importa. Dios no se importa con mi vida, Dios no se importa con lo que está sucediendo, Dios no se importa con el mundo. En realidad, las personas tienen que entender que el mundo que vivimos hoy es diferente. Es diferente del tiempo de la Biblia. Y aún queremos usar la Biblia, ¿verdad? Para justificarnos nuestras acciones. Y decimos así, pero en realidad Dios no se importa. Dios no se importa con este pecado. Dios no se importa con esta mentira. Dios no se importa con esta mi acción. Dios no se importa de lo que estoy pasando. ¿Se recuerda de una predicación que hice hace como 2, 3 domingos atrás? Donde los discípulos llegan para Jesús y él dice: ¿no te importas que estamos hundiendo y que vamos a morir? Muchos actúan de esta manera. Pero en realidad, queridos, personas que piensan así, personas que piensan que el Señor no está mirando, son personas necias que en realidad están engañándose a sí mismo. Cuando una persona piensa, cuando la persona ya pierde el temor de Dios y habla así: Dios no está mirando, Dios no está viendo, en realidad está queriendo engañarse a sí mismo. Engañarse al pensar que Dios no ve, que Dios no se importa. Como mencioné, hablan de esta manera. Los tiempos que vivimos es diferente. En aquel tiempo sí, a lo mejor Dios miraba, pero en este día, en estos días, no. ¿Sabe cómo actuamos muchas veces, queridos? Como niños que están para hacer una travesura. Los niños chiquitos que están para hacer una travesura y se quedan mirando así, ¿verdad? Para ver si alguien está veniendo o no. Ya abrió la lata de tinta y está mirando para ver si alguien llega o no, ¿verdad? Con sus travesuras. ¿Cuántos ya tuvieron niños así o cuántos de ustedes fueron esos niños? ¿Verdad? Que iban a hacer travesuras y se escondían para hacer las travesuras, ¿verdad? Y de repente miraba que así, no, nadie me está mirando, ¿verdad? Y ya estaba a punto de meter la mano dentro de la lata de tinta y llega el papá y la mamá: ¿qué estás haciendo? Y uno piensa: ¿de dónde salió verdad? Queridos, en primer lugar, no seamos necios. No seamos necios de pensar que Dios no está viendo. Conforme dice ese Salmos, dice: piénsalo mejor, necios, ¿cuándo por fin se darán cuenta?
¿Cuándo se darán cuenta que no es el pastor o el predicador que te estás tirando piedra desde el púlpito, que te estás atacando? O que un hermano cuando llega en la casa de restauración y le da una enseñanza y va a decir, estás predicando esto porque ya conoce mi casa, viene acá y sabe de todos mis problemas, por eso me está tirando. ¿Hasta cuándo? El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que le formó los ojos, ¿acaso es ciego? Dios todo ves. Entendemos en este pasaje, queridos, Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios. ¿Qué es omnisciencia? Que tiene toda la ciencia, tiene todo el conocimiento. Dios sabe de todo. El versículo 11, el versículo 10 y el versículo 11, ahí solo está el 11, ¿verdad? Pero el 10 y el 11 dice, Él le castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe, Dios tiene todas las ciencias, Él todo lo sabe, ¿acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor, ahora sí el versículo 11, el Señor conoce los pensamientos de la gente, saben que no valen nada. Hay muchas personas que se dan de como que, es que yo soy muy culto, es que yo sé de todo, yo conozco todo. De verdad, delante de Dios no es nada. ¿Qué son nuestros pensamientos delante de Dios? ¿Qué son todo lo que yo conozco, todos los estudios que yo tengo? ¿Qué es todo eso delante de Dios? Nada. No es nada, no vale nada, queridos. Aquellos pensamientos que dicen, wow, mira el pensamiento ahora que yo soy la persona que Dios me dio. No, a veces quitan Dios, ¿verdad? Yo tengo este talento y yo puedo componer músicas, yo puedo hablar bien y yo puedo hacer esto bien. ¿Sabes que todos esos pensamientos delante de Dios no valen nada? Y déjame decirte algo, Dios conoce todos esos pensamientos. En realidad, Dios sabe lo que tú estás pensando en este exacto momento. Yo no sé, yo estoy aquí solamente predicando el mensaje que yo preparo durante la semana, ¿verdad? Termino, yo concluyo mi mensaje siempre en el sábado. El sábado me gusta tirar el día porque es cuando yo termino el mensaje que ya empecé a preparar, que tengo en mi mente. Entonces yo pongo para tener aquí bien como, bien fresh, bien fresquita, ¿verdad? Para predicar. Yo predico, yo preparo mi mensaje, pero como yo no sé sus pensamientos. A lo mejor ustedes están aquí ahora, están escuchando el mensaje, están nos viendo, escuchando el mensaje, ¿verdad? Y sus pensamientos a lo mejor están en otro lugar. Ustedes están aquí, pero sus pensamientos están ya pensando, ¿qué voy a comer cuando salir de la iglesia? O el pensamiento de, wow, mira, la persona no vino a la iglesia hoy porque vi en el Facebook que está de vacaciones y yo estoy acá. ¿Verdad? Mientras tus pensamientos están volando en muchas otras partes, déjame decirte algo, Dios conoce tus pensamientos. ¿Y sabe lo que dice acá? Y sabe que no vale nada. Entonces yo te aconsejo que tus pensamientos en este momento estén aquí en la iglesia, que esté aquí para escuchar lo que Dios quiere hablar contigo. Que sus pensamientos pueden estar diciendo así, Señor, que mis pensamientos en este momento pueden ser llevados cautivos para escuchar lo que tú quieres hablar conmigo. El Señor conoce los pensamientos de la gente, saben que no valen nada. Versículo 10, ¿verdad? Él todo lo sabe. ¿Acaso no saben también lo que ustedes hacen? Mira a la persona que está a la par tuya y habla así, Dios sabe lo que tú haces. Igual el niño, ¿sabe aquellos niños que así? Yo estoy viendo. ¿Sabes qué? Dios sabe todo lo que haces. ¿Por qué? Como hablé, nuestro Dios es omnisciente. Dios tiene toda la ciencia. Yo no sé, queridos, yo no soy profeta, yo no soy vidente, yo
no tengo este don de Dios, yo no sé, pero yo sé de algo. Yo soy un hombre de Dios que escucha a Dios, y cuando yo preparo mi mensaje conforme Dios empieza a hablar a mi corazón. Habla lo que yo tengo que hablar a la congregación, hablar a la iglesia. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están sobre todos los lugares. Dios conoce a todos. Salmos capítulo 33, abre conmigo allá en Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33, versículo 13 al versículo 15. Salmos capítulo 33, versículo 13 al versículo 15, dice: el Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Dios está viendo todo. Toda la raza humana, no solamente nosotros que estamos aquí, Dios está viendo toda la raza humana. Uno puede decir, pero ¿cómo esto es posible? Para nosotros es imposible, nosotros somos humanos. Dios es Dios, Dios es el creador, Dios es omnisciente, tiene toda ciencia. Yo no voy a ir a la iglesia, pero yo voy a hablar al pastor que yo no fui a la iglesia porque estaba enfermo. ¿Qué te vas a ganar decir esto? Dios está viendo. Dios está viendo dónde estás. Dios está viendo que Sabanás te ganó y no lograste despertar a las 11 de la mañana para venir a la iglesia. ¿Verdad? Y a veces no, pero Dios observa a todos los que viven en la tierra. Queridos, es muy importante entender este mensaje, porque muchos han perdido el temor de Dios justamente porque piensan que Dios no ve. El primer punto que hablé, ¿verdad? Son necios, piensan que Dios no ve y que Dios nos importa. Y es importante entender, queridos, que Dios es omnisciente, que Dios ve todas las cosas. Dios tiene toda la ciencia y Dios sabe de todo. Dios ve todo. ¿Qué es que el Señor está viendo? Si el Señor está mirando desde el cielo y está mirando toda la raza humana, ¿qué es que Dios está viendo? ¿Qué Dios está mirando? Dios está mirando nuestras omisiones, nuestros errores y nuestros pecados. Dios ve. No hay cómo esconder, queridos. No hay cómo esconder. Dios mira todas nuestras acciones. En Ezequiel capítulo 8, va conmigo allá en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 6 al versículo 10. Ezequiel capítulo 8, versículo 6 al 10 dice: Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? Entonces Dios está hablando con Ezequiel, que es un profeta. Él dice: Ezequiel, mira lo que hacen. Y Ezequiel es un hombre, él no ve todo, él ve lo que está delante de los ojos. Es como Dios habla así: hijo del hombre, Gustavo, mira lo que Samir está haciendo. Y yo hablo así: bueno, ahorita estoy viendo que él está con la Biblia en la mano. Eso es lo que puedo ver, ¿verdad? Pero mira lo que Dios continúa diciendo. ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que esto. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: ahora, hijo de hombre, cava en el muro
Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir para otro estado, yo voy a ir para otra ciudad, yo me voy a esconder en el rincón donde nadie me vas a ver. Déjame decirte algo, queridos, Dios está mirando. Dios está mirando. Y Dios está mirando tanto que, como hablé, muchas veces uno no como predicador, como pastor, no predica la palabra como hablé, es que voy a predicar porque sé que está pasando en tu vida, pero Dios empieza a revelar así, habla esto, y empieza a predicar y yo así, ¿y por qué? ¿Cómo sabe el pastor de esto? ¿Cómo sabe el predicador que yo hice esto esta semana? Queridos, ustedes no saben cuántos problemas yo y, mi pastor, y la pastora ya entramos por esto. De personas venir, quejarnos con nosotros y hablar que estamos predicando porque supimos lo que ellos estaban haciendo el sábado en la noche antes de venir a la iglesia. Una vez una familia que se emborrachó, pasó toda la noche se emborrachando, ¿verdad? Y llegan a la iglesia el domingo, llegaron así como que si nada hubiera pasado, ¿verdad? Así como que... Y la pastora estaba predicando y la pastora empezó a decir, no, y tú que pasas toda la noche emborrachando, tomando y esto, ¿verdad? Y piensa y bla, 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 bla. No, vinieron a hablar con la pastora. ¿Y por qué estás hablando? ¿Cómo supiste? Fue mi mamá que dijo, ¿verdad? Tú puedes estar escondido, tú puedes hacer lo que sea, queridos. Mira, Dios habla así, Ezequiel, mira este pueblo, piensa que me engaña. Piensa que yo no estoy viendo. Vas allá, mira, me quieren sacar de mi propio templo. Vas allá, mira. Hace un hueco y mira, tiene un hueco. Abre, abre, abre. Mira lo que están haciendo. Y él empieza a ver lugares escondidos. Y lo que la persona está haciendo allá en el escondido. Yo te puedo decir, querido. Tú puedes engañar a tu esposa, tú puedes engañar a tu esposo, tú puedes engañar a tu jefe robando de él sin él saber, ¿verdad? Tú puedes engañar a una tienda, tú puedes engañar a quien sea y piensas, nadie estás viendo. Yo quiero asegurarte, quiero decirte algo, Dios está mirando. Dios está mirando. Pero Dios sabe que es que hago esto porque si yo no saco este extra de acá no me va a alcanzar para mi casa. Nunca te va a alcanzar para nada, ni sacando este extra. Mira lo que dice el versículo 12. El versículo 12 continúa diciendo, ahí está en la pantalla ya. El versículo 12 continúa diciendo, de Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿ha visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen, el Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecado aún más detestable que estos. Todo necio, como yo mencioné, todo necio piensa, Dios no ves. No importa si es un líder dentro de la iglesia, y pongan atención, yo quiero que entiendan algo acá, Dios no está hablando para las personas que están en el mundo, están hablando para las personas que son su pueblo. Está hablando para su pueblo. Está diciendo así, y muchos de su pueblo están diciendo, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra, como que la excusa que dan, ¿verdad? Bueno, yo veo que mira la tierra como está, mira cómo el mundo está un caos. De verdad, Dios ha abandonado la tierra, Dios no ve, hago lo que me da las ganas, pero aún saben que están equivocados y hacen escondidos, ¿verdad? Versículo 16. Ezequiel 8, vamos a brincar al versículo 16 ahora, dice...
Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario. Entré la antesala y el altar de bronce. Había unos 25 hombres de espalda al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. ¿Ve esto, hijo de hombre?, me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Israel cometer esos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Perdón, es una pregunta. ¿Y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión, ni les perdonaré la vida, y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Aquí está hablando de su pueblo, de un pueblo necio, de un pueblo que dice: Dios, no estás viendo. Pero quiero reafirmar una vez más en este mensaje: Dios está mirando. Dios mira lo que hacemos en los lunes, Dios mira lo que hacen los martes, Dios mira lo que hacen los miércoles, y Dios mira lo que hace en todas las semanas, incluso el domingo. Tú puedes venir con la excusa que quiera para decir: bueno, es que yo falté a la iglesia por esto, porque la cucaracha entró en mi casa y no tenía cómo salir, se bloqueó mi puerta completamente, las cucarachas, y no pude salir. O sea lo que sea, Dios está mirando. Tú puedes engañar un hombre, como yo mencioné, tú puedes engañar tu esposa, tú puedes engañar tu esposo, tú puedes engañar tu jefe, tú puedes engañar a quien sea, pero déjame afirmarte algo una vez más: tú no puedes engañar a Dios. Dios ve todas las cosas. Giassi era un discípulo de Eliseo. Y hubo una situación y Eliseo habló así: ¿sabes qué? Despide a Naamán. Y Naamán: no, yo quiero regalar. No, despide a Naamán. Y sale Giassi escondido a la carrera y vas allá a Naamán y empieza a mentir. No, mi Señor me pidió para que viniera acá, y sí, quienes llegó unos invitados a su casa, y sí necesita los regalos que iba a dar, todo, y agarra los regalos del hombre, ¿verdad? Y vas allá, Giassi, esconde lo que había hecho, y llega allá con el profeta Eliseo como: hey, vos, y ahí, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como nada, ¿verdad? Y Eliseo así: ¿dónde estabas? No, ahí estaba. Con sus mentiras empieza a decir, ¿verdad? Y Eliseo así: ¿no estaba yo contigo cuando tú estabas atrás de Naamán y haciendo esto y esto? Mira qué burro el muchacho, ¿verdad? Porque Eliseo no era ni un pastor, Eliseo era un profeta. Dios revelaba las cosas claramente de las personas y quiere mentir para el profeta. Vemos Saúl siendo necio, queriendo engañar a Dios. Dios hace eso, Él hace lo que quiere. No, tú que te equivocaste, Dios. Tú no estás viendo correctamente. Y llega ya Samuel y dice: ¿y qué es? No ni solamente lo que estás viendo. ¿Y qué es esto que estoy escuchando, esos animales? No, es cosa de tu cabeza, Samuel. No es nada. Queridos, Dios está mirando nuestras omisiones, nuestros errores y nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Dios también ve nuestras buenas acciones. Porque muchas veces nosotros pensamos que solamente Dios ve lo malo. Pensamos: no, Dios, y escondemos, ¿verdad? Pero déjame afirmar algo: Dios también ve lo bueno. Dios ve las cosas buenas que uno hace. Es que nuestra naturaleza, para que ustedes entiendan este mensaje, es que nuestra naturaleza como humano, nosotros crecemos
Y si tenemos buenos padres que realmente nos disciplinan, nos enseñan, nos corrigen, ¿verdad? Muchas veces tenemos la tendencia en pensar que los padres solamente ven lo malo. ¿Y cuántos hijos hablan para el padre así? Tú solamente ves lo que yo hago de malo, nunca ves lo bueno, ¿verdad? Y piensa que muchas veces Dios también es así. Dios sí ve lo que estás haciendo de malo. Dios ve sus errores, sus omisiones, sus pecados, sus mentiras. Pero déjame afirmarte, Dios ve todo lo bueno que tú lo haces. Dios ve cada acción buena que haces, Dios está viendo. La palabra de Dios me enseña en Mateo capítulo 6. Se puede decir allá conmigo en Mateo capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Mateo capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué está diciendo acá? Jesús está dando una enseñanza, está diciendo así, mira, todas las acciones que tú haces, sea buena, sea mala, las malas generalmente escondemos, las buenas queremos enseñar para los otros, para que los demás nos vean, pero en realidad, queridos, estamos todo lo que hacemos, nuestra actitud, lo que cada acción nuestra tiene que ser movida para Dios, ¿verdad? Y cuando yo hago una buena acción, Dios está mirando. Yo no sé yo no sé lo que ustedes hacen, ni de mal ni de bien. Pero te afirmo algo, Dios sí lo ve. Dios sabe las cosas buenas que haces, que nadie mira. Y muchas veces si, a lo mejor estoy haciendo en vano. Te puedo afirmar algo, no es en vano. Todo lo que tú haces, todo el bien que tú haces, Dios mira y Dios te va a recompensar. Dios no es un Dios malo. Vamos a ver más adelante que sí hay disciplina. Dios nos corrige cuando hacemos algo malo, pero Dios también nos da regalos o nos da recompensa. Dios es un Dios galardonador cuando Él también ve que hacemos lo correcto. Dios tiene el placer de recompensarnos. Porque si no, estaríamos sirviendo a un Dios malo, un Dios injusto, un Dios que solamente quiere el mal de nosotros. Y nuestro Dios no es así, queridos. Amados, Dios ve todo, ve el mal, pero Dios también ve lo bueno. Aquella ayuda que tú diste a una persona que nadie miró, que tú fuiste allá y dio un dinero, una ayuda que fue allá y recogió una persona en tal lugar para llevar a tal lugar, aunque tú tenías compromiso, llevó a la persona al hospital, o hiciste bien para las personas. Te puedo decir algo, Dios miró sus buenas acciones. Y Dios quiere recompensar, Dios va a recompensar. Es lo que está escrito en la palabra. Ahora, si tú quieres que las personas te vean lo que tú estás haciendo, ya ganaste tu recompensa, lo que la palabra también nos dice, ¿verdad? Pero si tú haces porque tú eres bueno, tú haces porque tú quieres hacer para agradar a Dios, porque tú eres bueno, Dios te va a recompensar. Una prueba de esto está en Hechos. Se vas conmigo allá en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Hechos capítulo 10, versículo 1 al versículo 4 dice: En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel,
Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Y este pasaje enseña muy claro, queridos, cómo Dios mira todas nuestras acciones. Cornelio no era un hombre que conocía la palabra o que era un judío, era un judaizante, era un hombre que practicaba. Pero Cornelio, aún en su ignorancia, decía: yo quiero hacerlo bien. Aunque yo no conozco a Dios, no conozco su palabra, yo quiero hacerlo bien. Y dice que él oraba, dice que él ayudaba a los pobres. A lo mejor solamente su familia sabía de esto, nadie más. Pero aquí dice que Dios lo vio, Dios recibió esas acciones. El ángel llega y dice: Dios ha recibido sus oraciones, sus acciones. En el pasaje que yo leí de Mateo capítulo 6, donde habla así: cuando tú haces alguien para alguien, que nadie se dé cuenta, que haga para Dios, que Dios ve todo lo que hacemos en privado, ¿verdad? Lo mismo lo dice sobre la oración. Cuando oremos, cierre la puerta, que ore, que Dios, el Padre, realmente escucha, ve y Él te va a recompensar. Dios mira lo bueno. Y te voy a decir algo: Dios va a venir con la recompensa. Cornelio recibió la recompensa, la salvación para su vida, para su familia, su casa. Recibió la recompensa o el regalo del don del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, amados, yo quiero decirte una vez más: Dios no solamente ve las cosas ocultas que haces de pecados, errores, omisiones. Dios también ve lo bueno. Dios ve cuando tú ayudas a un necesitado. Dios mira. Queridos, yo ya hice tantas cosas en mi vida y que muchas todavía ni he hablado. Algunos he hablado como testimonio. Otros he hablado porque como tenemos la casa hogar, tenemos que enviar reportes y entonces hablamos también de las cosas que pasan, ¿verdad? Pero yo he visto, queridos, como Dios lo miró y como Dios recompensó. Cuando vivíamos en la India, queridos, nadie estaba mirando lo que hacíamos, nadie. Éramos olvidados de todos, todos habían como que ya no existíamos más para muchos, ¿verdad? Y nosotros sacando de nuestro sueldo. ¿Cuántas veces sacamos de sueldo? No, porque no teníamos un sueldo, ¿verdad? Ofrenda que recibíamos todo, sacábamos. Y sabes que vamos a ayudar, esa persona necesita de ayuda. Y nadie sabía, pero Dios sí lo veía. Y de repente llegaba ahí y como si, wow, gracias Señor, sin nadie saber. ¿Por qué? Porque Dios ve las buenas acciones. Por ejemplo, cuando empezamos la casa hogar, cuando empezamos Hope Home en la India, ¿sabe cómo muchos piensan para empezar una acción? Bueno, así como muchos trabajan, bueno, voy a empezar un orfanatorio. Para empezar un orfanatorio, ¿qué necesita? De dinero. Entonces primero yo voy a levantar el dinero, voy a ver cuántas personas me van a ayudar, vamos a rentar esto. Mi esposa cuando sintió de empezar el hogar, empezar a ayudar a las niñas, rescatar niñas, ok, ¿cuánto tenemos? Y recibíamos como $300 a $500 por mes entre ofrendas para nosotros, ¿verdad? Ok, de ese dinero vamos a ver cuánto cuesta un lugar para rentar. No estuvimos jamás pensando quién podría ayudar. Es decir, vamos a hacer nosotros. Fuimos, encontramos una casa, eran varias casas, y nos rentaba un cómodo, un cuarto, y la cocina era compartida. Bueno, esto nos van a cobrar tanto. Ok, así empezamos. Fuimos, rentamos el lugar, con algo que nosotros no teníamos, y ya ayudábamos a otras personas, ¿verdad? Y ahí empezó a ir en el basurero, ¿verdad? Donde se
se aventa todo el basurero de la ciudad, en las estaciones de tren para rescatar niñas. ¿Quién estaba mirando esto? Y embarazada, ¿eh? ¿Quién estaba mirando esto? Nadie. Nadie entre comillas, ¿verdad? Dios estaba mirando. Dios estaba mirando. Dios mira cada buena acción que tú haces. Dios está mirando. Y te voy a decir algo, vas a tener la recompensa. Pero ¿qué es que Dios también ves? Dios ves sus sufrimientos. No piensa que Dios nos importa. Dios ve tus sufrimientos. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 3, va rápidamente conmigo allá en Éxodo capítulo 3. Versículo 7 al versículo 9. Éxodo capítulo 3, versículo 7 al versículo 9. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Queridos, en este pasaje es muy claro donde también Dios ve lo que estamos sufriendo. Dios ve las dificultades que estamos pasando. No piensa que Dios no se importa. Dios sí lo ves. Y déjame decirte algo. Dios siempre va a enviar a alguien para ayudarte. Siempre. ¿Qué dice acá? Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dios escuchó los gritos de su angustia. Versículo 9 repita: mira, el clamor de los israelitas ha llegado delante de mí y he visto con cuánta crueldad. Vemos 2 veces Dios hablando, he visto. ¿Para quién Dios estaba hablando esto? Para Moisés. ¿Por qué estaba hablando para Moisés? Porque Moisés, yo estoy viendo, pero necesito usar a alguien que ayude. ¿Y sabe qué va a hacer esta persona? Tú, Moisés, adelante, vas allá a ayudar al pueblo. Pero ¿qué sucede, queridos? Dios envió a Moisés para ayudarlos. Dios siempre va a enviar a alguien para ayudarte. Pero muchas veces rechazamos los enviados de Dios. Rechazamos por no entender que vienen de Dios. Moisés llega allá para ayudarlos, pero llegó un momento que sí aceptaron. Cuando es una palabra, ¿sabes qué? Dios va a venir, Dios te va a ayudar, vas a hacer eso. Entonces, estoy contigo. Qué palabra buena, gloria a Dios. Qué bueno. Estamos contigo, Moisés. Pero cuando llegan los momentos donde también tiene que venir, tener la corrección, que tiene que tener justamente ese ajuste para que estés bien con Dios. Yo no acepto a este hombre. ¿Qué sabe qué sucedió con este hombre? Este tal de Moisés. No aceptamos. Es como lo que estoy hablando que sucede. Muchas veces las personas están escuchando una predicación mía. Si es una predicación como que Dios sana, gloria a Dios, aleluya, recibo mi sanidad. Dios prospera, gloria a Dios, recibo la prosperidad en mí, es mía, ¿verdad? Ayer Germán y la pastora postaron, no sé si miraron, ¿verdad? Una persona pidiendo una palabra profética para la prosperidad. ¿Sí lo miraron o no? Y si yo tengo una palabra profética para tu vida, para la prosperidad, se acerca que quiero hablar para ti, se acerca. La persona se acercó y dijo: vas a trabajar. Va a trabajar, ¿verdad?
Queremos la prosperidad, pero no queremos trabajar, ¿verdad? Pero bueno, así es. Entonces, queremos una palabra de Dios. Cuando recibimos la palabra, gloria a Dios, está bien. Pero cuando viene una palabra de corrección, una palabra que justamente Dios, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, te voy a sacar de ese sufrimiento porque tú mismo entraste en ese sufrimiento. No fue yo que quise. Tú saliste bajo mi protección, tú quisiste, tú me abandonaste, yo te voy a ayudar, pero ese es el camino. No, eso yo no quiero escuchar, eso no acepto. Ahora el pastor viene y me está atacando. De nuevo, el pastor sabe de mi vida, ¿verdad? Yo tengo la seguridad. No, yo sé. Beatriz fue allá y habló para el pastor lo que estaba pasando en mi casa. ¿Verdad, Beatriz? ¿Por qué viniste a hablar para mí? Ahora te culpan a ti, culpan a mí. La persona endurece el corazón y no entiende que Dios sí quiere ayudar. Dios está mirando los sufrimientos. Dios quiere ayudarte en lo que está pasando en su vida emocional, en su vida financiera, en su salud, en su casa. Quiere ayudarte, envía la... No, eso yo no acepto, no, eso no quiero. Pero una cosa yo te afirmo, Dios sí ve los sufrimientos y Dios quiere ayudarte. En 2 Crónicas capítulo 16 versículo 9 dice, voy a leer rápidamente, en 2 Crónicas 16, 9 dice, los ojos del Señor recogen toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Los ojos de Dios, queridos, está en todos los lugares. Dios ve los sufrimientos y te voy a decir algo, Él vas a venir y te vas a fortalecer. Él vas a venir y te va a dar la sabiduría para pasar por esa situación que uno está pasando. Los ojos del Señor recogen toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Entonces, aunque estés en el problema, queridos, aunque esté pasando un sufrimiento, una dificultad, Dios está contigo. Dios está mirando y Dios te va a fortalecer. Amén. Pero en el texto que leímos de Salmos 94, cuando dice, ¿verdad? Los necios dicen, si Dios no está mirando, Dios no está viendo nada, a Dios no importa, ¿verdad? Y ahí el salmista empieza a decir, pero ¿será que el que crió los ojos no ve? El que crió el oído no escucha, ¿verdad? Empieza a decir ahí, pero también afirma en el versículo 12, que Dios nos va a disciplinar. Dios está mirando y si es necesario vas a tener que la disciplina. Ok, no está ahí el versículo, pero dice el versículo 12 de Salmos 94, yo voy a leer. Felices, repita conmigo, felices. Una vez más, repita, felices. Aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Aquellos a los que les enseñan tus instrucciones. Muchos en nuestros días piensan que la disciplina es algo malo. Piensa que las instrucciones, cuando uno instruye algo, instruye para el mal. Cuando un pastor llega para un miembro de la iglesia y empieza a decir, ¿sabes qué? Me preocupa, estás faltando mucho en la iglesia. Ya he visto que hace 2 domingos, 3 domingos que no viene. No, pastor, todo está bien. ¿Sabes qué? Es mentira. La persona está engañándose a sí mismo. La persona está pensando que el pastor ya está viniendo para regañar, dar instrucciones, pero no es esto, queridos. Una persona cuando sabe, quiero que ustedes pongan mucha atención en eso lo que voy a hablar. Si nosotros estamos preguntando, si un padre realmente estás instruyendo, estás preguntando, es porque te ama. Y tú tienes que ser feliz por eso, porque dice que felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñan tus instrucciones. La disciplina no es mala. Eso es lo que tenemos que entender. Fue puesta en esta generación que la disciplina es mala, que no viene de Dios, es que se disciplina, no viene de Dios, no es bueno, ¿verdad? Que se disciplina es porque no amas. Pero es mentira. Muchos padres tienen miedo de disciplinar a los hijos, porque cuando disciplina el hijo le da
en lugar correcto, ¿verdad? O le disciplina, le saca algo, le saca ahí el celular, la computadora, lo que sea, va a estar de disciplina. Y el niño dice, es porque no me amas, por eso. Y el padre dice, ay, nunca más te voy a pegar. Perdón, hijito. Queridos, é ao contrário. Um padre que realmente ama o hijo, vas a disciplinar. Ah, então se eu não disciplino, eu não amo meu hijo. Eu não sei, tu contesta a ti mesmo. O que queres de tu hijo no futuro? O que queres de tu hijo no futuro? Se tu não disciplina tu hijo e ves que já está levando uma vida rebelde, uma vida mala, e tu continua fazendo todo o que quiera, ¿qué vas a querer de ele? Agora, se Deus nos disciplina, queridos, se Deus nos envia um predicador, não hablo predicador para não poner solamente eu, seja os pastores da igreja, seja um invitado de afuera e que predica algo, verdade, e habla, se Deus nos está instruyendo, nos está disciplinando através de uma palavra, ¿sabes por quê? Porque nos ama. Não é porque te estão tirando pedra, não é porque não te querem. Há pessoas que quando o pastor está predicando e está falando algo assim que como que hacen el fim de semana, que não vêm na igreja, que sim, empieza, você fica a cara como, está falando de mim, verdade? Como que, não sejam assim, queridos. Acepta que viene de Deus. Acepta que é Deus que está disciplinando, porque Deus disciplina aquele que ama. Quando o Senhor habla contigo, quando o Senhor habla com nós através de um sermão, como através de uma predicação, ou algo que tu estás passando em la vida, não pensa que te estás querendo destruir-te, que estás tirando pedra, que queres tu mal. Deus está querendo ensinar-te. Deus está disciplinando. Um bom padre sempre cuida de seus filhos e los disciplina para el bien. Déjame ler 3 pasajes rápido con ustedes. Deuteronomio 8, versículo 5 dice, ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Para tu propio bien. No es para el bien de Dios. Dios no está disciplinando para el bien de Él. Un padre no está disciplinando el hijo para el bien de él, está disciplinando para el bien del propio hijo. Segunda Samuel 7:14, mira lo que dice acá, Segunda Samuel 7:14. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo hace cualquier padre. Está hablando de vara acá, queridos. La vara às vezes duele, ¿verdad? En lugar correcto, la vara duele. Ah, el niño es chiquito, no, ya sabe lo que es correcto, lo que es malo. Ah, es que recién convertido, no, tienes que aprender lo que es correcto y lo que es malo. Ahora ¿sabe qué es difícil? Por ejemplo, si tú nunca disciplinó a tu hijo, e está aí, o hijo cresceu, verdade? Tem 18 anos e tu nunca disciplinaste a tu hijo. E tu vas a querer disciplinar a ele a los 18 anos de idade? O que vai a suceder? É muito difícil querer aceitar a disciplina. ¿Sí ou não? É muito difícil. Já tem um coração rebelde, já tem um coração duro. Assim são muitos cristianos que nunca aceitaram a disciplina desde niños e já estão 20 anos na igreja. E Deus pode falar lo que seja, vão dizer, não é Deus. Não aceitam. Podem passar lo que seja na vida e todavia não entendem que estão sofrendo consequências que eles mesmos estão indo atrás. E Deus diz, eu não quero isto para ti. E aí põem a disciplina, e aí vivem o mesmo ciclo. A vida sempre é a mesma coisa. ¿Por quê? Porque não aceita a disciplina. Pero aqui diz, um bom padre disciplina a su hijo, lo corrige quando está mal. Então, igreja, me escutem. Quando eu hablo algo para ustedes, e hablo em personal, quando platico com ustedes, eu não hablo por el mal. Se a pastora habla, ou alguno de los pastores habla para ustedes, ¿verdad? Hablamos porque amamos.
Porque el día que dejamos de hablar significa entonces que algo está pasando. Porque ya no aceptan la disciplina, ya no se importa. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pare de ser un niño chillón y estar ahí quejándose y murmurando siempre que hay una disciplina en tu vida. Ay, el pastor ya me habló eso, ya no voy más a la iglesia. Chillón, ¿verdad? Ya, ¿sabes qué? No rechaces la disciplina del Señor. Pare de enojarte con Dios. Dios quiere tu bien. Por eso envía acá un predicador, un pastor que habla, predica y así. Pero ¿cómo el pastor sabía lo que había pasado? ¿Cómo el pastor sabía que este fin de semana yo estaba ahí escondido en mi cuarto mirando pornografía? Nadie había visto. Dios sí lo vio. Dios sí lo vio. Que estaba murmurando de la hermanita. Que estaba diciendo para tu hijo, dice, oh, mira, vamos a hacer esto, pero no habla nada para el pastor. No habla nada, porque si no estamos en problema. No está en problema conmigo. Ustedes hacen lo que ustedes quieren hacer de la vida de ustedes. Pero Dios está viendo. Dios está viendo. Y como hablé, las consecuencias después sufrimos con nuestros niños, sufrimos en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en atrás. Dios disciplina al hijo porque ama. Y no rechaces la disciplina del Señor. No rechaces, porque Dios hace para el bien. ¿Y sabes qué puedo asegurarte con esto? Así de la misma manera que Dios ve todas esas cosas, Dios viene y disciplina, Dios siempre estará contigo. Siempre. Porque Dios ve todas las cosas. Si somos un hijo y estamos aceptamos la disciplina, aceptamos que realmente Él esté con nosotros, que Él corrige, que nos enseñe, que nos instruya. Termino con este pasaje de Salmos 94 que leímos, el versículo 13 dice, que Él los alivia en tiempos difíciles. ¿Sabes qué? Dios va a estar contigo, con nosotros en todos los momentos. Dios va a estar contigo en todos los momentos, aún en los momentos difíciles. Dios está viendo, Dios va a enviar la ayuda y Dios va a estar contigo y te vas a aliviar en los momentos difíciles, en los tiempos difíciles. Póngase de pie en su lugar. Quero agradecer a todos que nos estavam vendo em linha. Que Deus os bendiga tremendamente. Se recuerde, Deus está mirando.